Estudiantes de sexto, buen día. Bienvenidos a otra de sus clases en la asignatura de democracia. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a trabajar aspectos relacionados con la participación ciudadana. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, pues es muy importante que ustedes tengan presentes los acuerdos, ¿sí? Estar pendientes a la explicación del tema, eh, tomar apuntes de la explicación y en la medida en que surjan dudas, pues tenerlas muy en cuenta pues para su resolución en la clase que se va a desarrollar eh, posteriormente a la observación de este video. Listo chicos, entonces, bueno, recordemos que la clase pasada habíamos trabajado todo lo relacionado a derechos humanos, ¿sí? Habíamos abordado algunos antecedentes de los derechos humanos, como lo fue el cilindro de Ciro, la Carta Magna, la independencia de Estados Unidos, eh, la Revolución Francesa de 1789 y llegamos a un fin último que fue pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Bueno chicos, entonces pues la idea es, eh, esto lo hago con el fin pues de hacer un recorderis de lo que se ha trabajado en la última clase. Y entonces ahora, en cuanto a la participación ciudadana, ya es un tema que lo habíamos abordado así por encima, ¿sí? Ya habíamos dado algunas características de qué es la participación ciudadana, ¿sí? Entonces en este momento pues vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar sobre qué es ciudadanía, lo que implica ser ciudadano, vamos a hablar un poco sobre algo de la historia de ciudadanía y de democracia, ¿sí? Eso es algo que ya pues ya lo habíamos trabajado de cierta manera pues en historia, pero se los repito con la intención de que hagamos algo de recordar y listo chicos. Y pues también vamos a trabajar todo lo relacionado pues a participación ciudadana, ¿sí? Que nos vamos a centrar en dos puntos o en dos formas de participación que son público y privado. Y de estas dos pues vamos a ver cómo se desglosan algunas como ramas de estos tipos de participación y entonces vamos a ver que surgen pues la participación ciudadana, la participación política, la participación social y la participación comunitaria. ¿Listo chicos? Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces en cuanto a la participación ciudadana, pues es muy importante mencionar pues que esta se enmarca en la intervención del pueblo. ¿Para qué? Para todo lo relacionado a las decisiones eh, que tengan que ver en ámbitos políticos, jurídicos, especialmente pues para la defensa de los derechos y de los intereses de una sociedad. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de democracia, de un sistema político, de una organización social en la cual pues el poder recae sobre el pueblo y las decisiones pues son tomadas para el pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también se da a partir de esta intervención, ¿sí? En la toma de decisiones, en la manejo de recursos, pues de cierta manera, ¿qué es lo que se busca? Pues en un fin último se busca un interés pues común, un interés que de cierta manera pues provoque un desarrollo para la sociedad. Entonces, ¿pero qué significa ciudadanía? Es muy importante tener en cuenta, chicos, que la ciudadanía es una condición, ¿sí? Es una condición que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada persona, para poder pertenecer a una comunidad organizada. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso, por ejemplo, de Colombia, es una sociedad organizada en una república democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar una división de poderes. Ustedes ya saben cuáles son las ramas de poder que hay en Colombia, ¿sí? La rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. ¿Sí, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, el hecho de pertenecer a una comunidad organizada me implica a mí como individuo unos deberes y unos derechos, ¿sí? Que son los que en fines últimos pues van a regir la convivencia de cada uno de nosotros en la sociedad. ¿Listo? Eh, desde estos derechos y desde estos deberes pues obviamente surgen unos vínculos que de cierta manera se relacionan con la sociedad y con los ámbitos políticos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, va a existir un vínculo jurídico. Este vínculo jurídico, pues lo que genera son, de cierta manera, obligaciones y derechos, ¿sí? ¿Obligaciones de qué? Pues de vivir de cierta manera en sociedad bajo unos parámetros y bajo unas condiciones, ¿sí? Desde la práctica, de cierta manera, pues de los valores que desde nuestra casa nos han inculcado, ¿sí? La idea es generar que una sana convivencia, una relación pacífica,
teniendo en cuenta que nosotros los seres humanos por naturaleza pues nos relacionamos, ¿sí? Es una necesidad propia de nosotros tener que vivir, relacionarnos con los demás. Eso en cuanto al vínculo jurídico. Ahora, en cuanto al vínculo político, vamos a ver, chicos, que se desprenden algunos derechos democráticos. Es aquí cuando empezamos a hablar de participación ciudadana, sobre los derechos, sobre los mecanismos de participación, ¿sí? ¿Cuáles serían? Ya también los hemos tratado en algunas ocasiones. Vamos a hablar del voto, ¿sí? El derecho de elegir y poder competir también por un cargo público, político, ¿sí? El derecho de elegir y ser elegido. Vamos a encontrar también el plebiscito, vamos a encontrar el cabildo abierto, el referéndum, la revocatoria del mandato, que son mecanismos que legitiman la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Son mecanismos que reconocen de cierta manera cómo la ciudadanía, el pueblo puede ejercer de cierta manera poder en la toma de decisiones, ¿sí? Y de cierta manera, como ya lo nombré anteriormente, pues que les beneficie a toda la sociedad. ¿Listo, chicos? Bueno, en cuanto a la ciudadanía, obviamente tenemos que hablar de democracia, ¿sí? Ya definimos qué es democracia, ya definimos qué es ciudadanía. Ahora tenemos que hablar un poco de la historia, ¿sí? De dónde provienen de dónde surgieron este sistema político. Entonces vamos a referirnos a la civilización griega, a la antigua Grecia, ¿sí? Vamos a ir especialmente a la polis de Atenas, donde allí especialmente fue donde surgió la democracia, ¿sí? Especialmente recordemos en alguna clase de historia cuando trabajamos todo lo relacionado a esta civilización y por qué se denomina una civilización clásica, puesto que de cierta manera ha contribuido en los diferentes ámbitos del ser humano, ¿sí? En la política, en la cultura, en la economía, en los deportes, en el arte, ¿sí? Entonces son diferentes ámbitos que ha contribuido la civilización griega y también pues obviamente todo lo relacionado a Roma, ¿sí? Entonces, chicos, en Atenas surge la democracia, ¿sí? Dándole una oportunidad a los campesinos de la época, brindándoles pues la oportunidad pues para llegar a un acuerdo en común, ¿sí? A unos beneficios pues en que la sociedad pues tenga de cierta manera pues más intervención en la política y pues de esta manera poder defender sus intereses, ¿sí? Bueno, en Atenas se denominaba que o se definía al ciudadano a toda aquella persona que naciera en Atenas, ¿sí? Se denominaba ciudadano. ¿Qué pasa? Que habían unas exclusiones. Se excluía principalmente a los extranjeros, a los esclavos y de cierta manera se excluía a la mujer, ¿sí? La mujer era excluida de todo ámbito político en la época. Entonces, pero profe, si usted me dice que toda aquella persona que hubiera nacido en Atenas pues era ciudadano, sí, las mujeres también pueden haber nacido en Atenas, pero eran excluidas de este derecho político, sí, de este derecho democrático. Entonces solamente vamos a ver que era como de cierta manera un sistema patriarcal donde pues el hombre tenía el poder y la autoridad sobre todos los ámbitos de la sociedad. Sí, entonces para que lo tengamos en cuenta. Esto un poco hablando sobre la historia, ¿listo, chicos? Ahora, es muy importante tener en cuenta que desde la participación ciudadana pues surgen dos tipos de participación, ¿sí? El carácter público, que básicamente vamos a ver que hablamos de aspectos globales, de aspectos generales que nos incluyen a todos, ¿sí? Como vamos a hablar de la participación ciudadana y la participación política. Entonces, y la otra sería todo lo relacionado al tipo de participación privado, ¿sí? Que son participaciones más social, más comunitaria, donde se intenta pues atender los intereses comunes de una sociedad en específico o si se busca mejorar la calidad de vida de una comunidad determinada. ¿Listo, chicos? Entonces, en este orden de ideas es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que la participación ciudadana, como ya lo mencioné, es la intervención del pueblo, de las personas, ¿sí? De los ciudadanos en todo lo referente a las decisiones que tienen que ver con lo político, ¿sí? Con lo jurídico. ¿Para qué? Pues para defender todo lo público. La defensa de los intereses sociales, la defensa de los derechos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que desde la parte ciudadana, pues también se tienen deberes y obligaciones que cumplir. Entonces, vamos a ver que en esta participación ciudadana, de cierta manera,
pues vamos a hablar de democracia participativa, ¿sí? Vamos a ver que aquí pues es donde el poder se centra en una parte de la sociedad, pues que es quien representa a toda la gran mayoría, ¿sí? En esta democracia representativa, pues el poder, ¿quién lo hace? Nuestros representantes, a quien nosotros elegimos mediante el voto, ¿sí? Quien le otorgamos esa facultad de que tomen el poder y nos representen en la toma de decisiones a la gran mayoría del pueblo. Es muy importante mencionar que pues la persona que está ya representando en el bien sea un presidente, un alcalde, un gobernador, un senador, un magistrado, etcétera, pues tiene la facultad de que esa toma de decisiones influye de manera positiva o de manera negativa en toda la sociedad, ¿sí? Por eso es muy importante saber elegir a las personas a quienes nos van a representar en los altos mandos. Listo, chicos, eso en cuanto a la participación ciudadana desde un aspecto de democracia participativa. Listo, ahora, en cuanto a la de participación política, que también hace parte de los tipos de participación de carácter público, pues vamos a ver que su elemento esencial, ¿cuál es? Es la democracia, ¿sí? Es la esencia, es un elemento esencial democrático, en la medida que las acciones de los ciudadanos pues busca intervenir en la elección de los gobernantes, ¿sí? Es lo que hablábamos de cierta manera en relación a lo que hablábamos anteriormente. En este orden de ideas pues vamos a ver que es de cierta manera son acciones institucionales que de cierta manera pues permiten a las personas intervenir. ¿Cómo lo hacemos? A través de la participación electoral, ¿sí? Con el voto o en su defecto de los mecanismos participativos de los que hablamos anteriormente, ¿sí? El voto, el plebiscito, el cabildo abierto, etcétera. A través de esos mecanismos o de esa institucionalidad electoral es que podemos de cierta manera intervenir en esa elección de los representantes. ¿Listo? Y vamos a ver que también de cierta manera pues se da de dos maneras, la institucional o de la forma de electoral o la iniciativa individual, ¿sí? Que se da prácticamente por la protesta, por la manifestación, por la huelga, y esta se va a través pues de cierta manera el uso de la tecnología, ¿sí? El internet, los teléfonos móviles, etcétera. En cuanto a la participación social, vamos a ver, chicos, que es una agrupación de individuos, ¿sí? En la cual estos se agrupan en organizaciones específicas pues para la defensa de sus intereses y poder representar de cierta manera sus inconformidades, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de los grupos que se organizan, grupo de personas que se organizan, por ejemplo, los inmigrantes, los discapacitados, que en estas organizaciones lo que buscan es que pues poder mejorar unas condiciones de vida, ¿sí? Poder mejorar los diferentes ámbitos sociales de ese grupo determinado. Y por último, chicos, pues vamos a hablar de la participación comunitaria. Esta participación comunitaria pues básicamente lo que busca es el desarrollo de diversos sectores, ¿sí? Especialmente de de los sectores comunitarios. No vamos a hablar de una manera global, sino de una manera más determinista, más específica, por decirlo de cierta manera. ¿Qué busca? Prácticamente esta participación comunitaria busca es la solución de necesidades de una comunidad en específica, ¿sí? Y vamos a ver que pues en la reunión de toda la comunidad pues se adoptan ciertos comportamientos o acciones que de una u otra manera pues van en relación a la solución del problema en general, ¿sí? Entonces lo que se busca en esta participación es mejorar el bienestar de cada miembro de la comunidad, pero teniendo en cuenta que desde la ciudadanía el problema es de todos, no solamente de un individuo, es de todos. Cuando hablamos de ciudadanía hablamos de todos, de participación ciudadana hablamos de todos, el problema no es de uno sino es de todos. Sí, cuando tenemos un problema de seguridad, de inseguridad en nuestra comunidad, el problema no va a ser de uno o de la persona a quien roban, sino de todos, ¿sí? Entonces, chicos, esto era lo que pues quería trabajar con ustedes el día de hoy, ¿sí? Recordemos que pues nos vamos a ver una clase de acuerdo a los horarios que tenemos. No siendo más, chicos, les deseo un feliz día. Hasta luego.